amigos y seguidores de este espacio que con mucho gusto y mucho placer tenemos cada sábado y también de martes a viernes de noche, aunque esta semana tuvimos algunas anomalías, pero generalmente de martes a viernes vamos a estar presentando la palabra de Dios, y esta semana que comienza vamos a estudiar por secciones el espacio dedicado a Daniel capítulo 11, que tiene por la noche de martes a viernes. Estoy saludando a todos y animándoles a que estemos atentos al estudio de la palabra y tener una comunión con el Señor en estos momentos en que estamos viviendo todos. Noten, colectiva en el mundo, todos están pensando en lo que se están preparando las condiciones para algo que todavía no avisoramos, pero en estos momentos toda la humanidad tiene un solo pensamiento. Y cuando toda la humanidad tiene un solo pensamiento y están concentrados en una sola acción, pudiera ser una tentativa contra principios, contra libertades que hoy disfrutamos, pero que pudiéramos perder. Para cualquier eventualidad debíamos estar alertas, cerca del Señor, teniendo una comunión con Dios mediante la oración y la lectura de la Biblia, que es la forma en que Dios realmente nos habla. Algunos hermanos, algunos creyentes han mal entendido este principio y creen que Dios nos habla por medio de nuevos profetas, de pastores, de pastoras o de hermanos que dicen haber tenido una revelación especial de Dios para nosotros. Eso es completamente falso. La única palabra escrita, revelada y digna de confianza es la Biblia. Generalmente las personas que son inconstantes o lentos para apreciar las Sagradas Escrituras, el camino más fácil es la iglesia, la liturgia, el programa, el profeta que viene de no sé dónde o el pastor que me va a dar una palabra. Pero Dios ha reservado las Sagradas Escrituras para comunicarse con su pueblo fiel. Y yo estoy siempre estimulando a las personas que me rodean que dediquen un espacio de tiempo a leer la Biblia, a descubrir los mensajes que Dios tiene para nosotros y también a corresponderle por medio de la oración. Y así esta comunión con Dios forma al verdadero creyente y desarrolla el verdadero espíritu de adoración a Dios. Lo otro pudiera ser peligroso y no ser tan seguro. Yo creo que es un momento que globalmente toda la humanidad está sufriendo esta pandemia. Estamos llenos ahora de temores, de preocupaciones y de sustos porque no sabemos qué vendrá. Pero los que confían en Dios, los que leen las profecías, sí saben cada cosa que está sucediendo. Y eso produce paz. Y esto es uno de los elementos que vamos a hablar en el mensaje de hoy: cómo conservar nuestra paz por medio de la fe en Jesucristo. Así que estoy animando a todos a que paremos el correr diario y dedicamos un tiempo cada noche, cada mañana, a tener una comunión con Dios para estar en paz con Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Estoy saludando a hermanos creyentes de diferentes partes del mundo que están conectándose con el programa, y algún grupo de hermanos por medio de la aplicación de Zoom. Estamos teniendo los lunes de noche un estudio bíblico en grupo y es muy agradable, muy sorprendente, porque así ellos pueden hacerme preguntas mientras damos las porciones bíblicas. Ellos pueden interactuar conmigo y más personas se están sumando al grupo de Zoom cada lunes de noche. Así que te invito, si quieres participar, puedes, estemos juntos. La idea salió de ellos, que me han contactado de diferentes lugares, y yo estoy muy feliz de poder brindar la palabra del Señor a estas personas que con interés quieren saber más de Cristo. Así que creo que todo el tiempo que podamos dedicar a la palabra de Dios, al estudio de la Biblia y a la oración es poco, porque se avecinan momentos difíciles, pero el Señor estará al lado de su pueblo. Que Dios le bendiga mucho. Vamos a tener una oración para comenzar este espacio del servicio del Santo Sábado.
algunos hermanos, algunas iglesias que guardan el sábado ya han terminado su servicio porque lo hacen en la mañana, otros lo hacen a media mañana y nosotros lo hacemos generalmente en la tarde, y por ciertas comodidades hemos corrido los horarios, pero de todas maneras tenemos a Facebook que nos da las notificaciones que se está transmitiendo en vivo, y ahí nos reunimos y adoramos todo este día, desde la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado. Tenemos un espacio de adoración y de búsqueda del único Dios verdadero. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, te glorificamos y te reconocemos como nuestro Dios. Gracias, Señor, muchas gracias, porque hasta aquí tú nos has preservado la vida y la salud y estamos con nuestra familia en nuestras casas sin grandes problemas. También, Señor, te damos gracias porque en un momento tú nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable. Hemos conocido a Jesús, hemos aceptado a Cristo y estamos caminando en fe en el conocimiento de tu palabra. Quisiéramos también interceder por aquellas personas que están enfermos, que están en situaciones críticas, como el pastor Demetrio Hernández allí en Miami, el hermano Horacio y otras personas que vamos conociendo que han sido alcanzados por esta pandemia. Que tú tengas misericordia de ellos, y también los que no conocemos, que sufren, que están solos, aislados en algún hospital, que hasta ellos llegue tu paz, tu misericordia, y si es tu voluntad, que ellos vivan para tener una experiencia nueva contigo. Estamos orando también por Dianita, por Eric y por Suri Saday. Y estos jovencitos necesitan, Señor, tu sanidad, tu presencia y tu restauración divina. Yo oro porque creo que tú eres un Dios que puedes hacer cualquier cosa. Así que clamo a ti, Señor, y me uno a sus padres, pidiéndote tu sanidad y tu restauración. Hemos estado orando algunos hermanos y algunos pastores por aquella pequeñita que se llama Daniela, que está en Cuba, con 30 días de nacido. Ella, los médicos no le daban más de 24 horas, pero las oraciones intercesoras han hecho que se prolongue su vida y está comenzando a dar signos vitales. Su cuerpo está reaccionando y esperamos, Señor, que lo que te hemos pedido tú nos los concedas por tu gran misericordia. Sus padres, que no habían tenido experiencia con el Señor, están impresionados como tú le has prolongado la vida y creen que tú eres el autor de este beneficio. Oramos, si es tu voluntad, que tú completes la obra que has comenzado y que esa niña pueda tener una vida saludable y victoriosa. Oramos por nuestra iglesia, por la iglesia cristiana, la iglesia que invoca tu nombre, de cualquier denominación, de cualquier religión. Toda persona que invoca el nombre de Jesucristo será salvo. Que tú le vayas añadiendo conocimiento, sabiduría, y que por medio de tu Espíritu Santo todas estas iglesias a lo largo y ancho del mundo podamos formar aquella multitud que el profeta dice que no se podía contar, y son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque has puesto tu palabra en cientos de miles y millones de personas que predican a todas direcciones las Sagradas Escrituras. Oramos para que el mensaje de hoy pueda ayudar y servir de aliciente a cualquier persona que, necesitado de tu palabra, se acerque para oír y oír más. Nos ponemos en tus manos, esperamos en tus misericordias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor que Dios perdona
Uno de los misterios más grandes, una de las cosas más difíciles de entender, es el amor de Cristo por nosotros. Como siendo tan pecadores, tan defectuosos, tan débiles, Cristo nos ha amado tanto al punto de ofrecer su vida en rescate por nosotros. Después de haber conocido al Señor, en esta tierra nos toca peregrinar, caminar, aguardando y esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracia excelsa del amor que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él obró la redención. Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él obró la redención. Es un misterio cómo Dios nos ha amado tanto. El hombre ha nacido separado de toda justicia, de toda santidad. El hombre nace inepto para la salvación y nos encontramos cuando entramos en conocimiento, en razonamientos inteligentes, que existe una justicia que Cristo nos ofrece, a nuestra disposición, con el propósito de reconciliarnos con Dios, de recuperar nuestra dignidad y nuestra santidad y tener una vida en armonía con los sagrados mandamientos de Dios. Muchas iglesias, muchas personas dicen categóricamente que la ley de Dios está abolida, que ya no hay que guardar los 10 mandamientos. Sin embargo, la ley de Dios es el canal por el cual nos entendemos, nos enteramos de cómo es la expectativa de Dios para con nosotros, cómo es el carácter de Dios, cómo nosotros estamos destituidos de toda posibilidad de empatar en lo que Dios espera de nosotros. No podemos igualar esa cifra porque somos pecadores, somos débiles, somos ineptos. Sin embargo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos enteramos qué es pecado, porque para nosotros pecar nos es natural, nos viene cómodamente en nuestro comportamiento. Pecar es algo normal. Sin embargo, aprendemos por medio de la santa ley de Dios que cosas tan insignificantes pudieran ser pecados que impiden nuestra dignidad y nuestra justificación. Dios pone su santa ley no para que nos cubra la ley, lo que nos cubre es la gracia, el perdón y el amor de Dios una vez que confesamos nuestros pecados. Hoy vamos a hablar un poco de este tema porque cada creyente debe orientarse, y los que ya llevan algún tiempo en las iglesias deben recapitular, deben volver a revisar los escritos sagrados para ajustar su vida. Nosotros no vamos a ser juzgados por la dinámica de ninguna iglesia, de ninguna denominación.
a nosotros el tribunal del cielo, y vamos a tener que enfrentarnos a ese tribunal, y únicamente por los méritos de Cristo y nuestros pecados perdonados y nuestras faltas confesadas seremos aceptados en el reino de Dios. Así que vamos a tener una pequeña oración para entrar en la Biblia directamente, y quiero que todos estemos dispuestos a recibir quizá alguna renovación en nuestro espíritu por medio de la palabra. Padre que estás en los cielos, al abrir la Biblia, el momento es solemne, es muy importante, porque cada palabra aquí escrita seremos demandados por ti de qué hicimos con el texto sagrado. Y oramos para que tu palabra pueda quedar en nuestros corazones, pueda tomar nuevas dimensiones, y esto nos lleve a un acercamiento, a una consagración, a un mayor respeto por las cosas sagradas, porque hemos nacido en pecado y hemos vivido todos estos años en un mundo lleno de hostilidad, de pecado, de inmoralidades de todo tipo, y solamente la justicia la podemos descubrir en Cristo a través de tu palabra. Oramos para que el Espíritu Santo pueda guiarnos al entendimiento de lo que tú nos quieres mostrar hoy. Te pedimos con toda humildad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Voy a abrir la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1. Algunas personas tienen una Biblia adelante en este momento, otros tienen su teléfono. Busque Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a tratar de estos versículos que también son conocidos. Tomen una nueva dimensión, tomen un nuevo calor ante nuestra vista, y se dibujen mejor en nuestra comprensión para incorporarlos. Tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios. No es algo que pasa de largo. A veces sucede con los textos que hemos oído por diferentes predicadores, que quizá los menospreciamos un poco y nos perdemos cierta esencia que reverdece al repasar el texto bíblico. Dice el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es suficiente para hablar mucho tiempo de él. Tiene diferentes partes trascendentales, y abre el texto con una palabra clave: justificados. Y la palabra justificado es justificado el que ha cometido un error, el que ha caído en una falta. Y yo siempre pongo el ejemplo cuando uno llega tarde al trabajo, y los que están allí, que están en un lugar donde hay muy buena disciplina de llegar a tiempo, pero tú llegaste tarde, posiblemente haya sucedido en la primera semana de empleo, y la gente te mira como quien dice: estás frito, de esta no te salvas. Pero de pronto tú sacas un certificado médico de que tuviste que comparecer a una consulta importante que no podía faltar, o sacas una justificación de la corte, tenías que ir a corte, y cuando tú presentas eso quedas justificado. No quiere decir que no eres culpable, lo que pasa es que algo te ha justificado. Llevas el delito pero cubierto por la justificación. A esto se refiere el término justificados. Para entenderlo vamos a adentrarnos en el versículo, porque hay muchos creyentes nuevos que están escuchando este programa. Me han hecho algunas preguntas en el transcurso de la semana, y me he inspirado para que estas preguntas queden evacuadas con estos textos bíblicos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe es un principio bíblico. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando una persona comienza a tener fe, quiere decir comenzó a confiar, comenzó a aceptar completamente una nueva idea. El Evangelio de Jesucristo se acepta por fe y para fe. O sea, tenemos que usar la fe. ¿Qué es la fe? Es un asentimiento, más que un asentimiento intelectual. La fe es un ejercicio de la voluntad, algo consciente, algo inteligente,
pongo mi fe, pongo mi confianza en esta persona, en esta palabra. Yo siempre me viene a la mente cuando nos montamos en algún vehículo que alguien está conduciendo, cuando montamos en un avión, no conocemos ni el piloto, ni sabemos qué ha hecho con su vida, pero nos montamos, nos sentamos en el asiento, nos reclinamos, nos ponemos el cinturón y a disfrutar el viaje. Sin embargo, estamos poniendo la fe, la confianza en una persona que no conocemos. Ahora, Dios presenta un mensaje basado en la fe y en la confianza en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios con nosotros. Emmanuel, o sea, Dios viaja a la tierra, encarna en la raza humana, tiene una vida santa y su misión, sorprendentemente, era morir, porque el fiscal del universo pedía pena de muerte eterna para todo el que peque. Y el fiscal del universo, que es Satanás, que fue expulsado del cielo porque se rebeló contra Dios, ahora cree que todo el que se rebela contra Dios tiene que correr la misma suerte que él. Sin embargo, él está omitiendo todo el tiempo que Dios le dio de gracia, de oportunidad para que se arrepintiera y el Señor lo hubiera cubierto con su justicia, pero él rechazó, al contrario, multiplicó su maldad y confundió a la tercera parte de los ángeles del cielo. Nosotros, de la misma forma, somos pecadores, somos rebeldes por naturaleza, pero al descubrir a Cristo, al descubrir el mensaje de salvación, somos justificados por la fe. Hemos creído en Jesucristo. Seguimos siendo pecadores, seguimos siendo culpables, pero ahora hay una cosa misteriosa que nos cubre, que es la justicia. O sea, el garante paga por el culpable. Ahora el culpable sigue siendo culpable, pero ya no está bajo ira, ya no está bajo condenación, porque el garante pagó. Estoy tratando de explicar algo que es muy sencillo, pero nosotros los seres humanos las cosas sencillas las hacemos difíciles. Y sí, somos salvos por la fe, pero hay que hacer esto, aquello y lo otro. Y la gente se agobia con tantas cargas. Vamos a entender que cuando aceptamos a Jesucristo y comenzamos a funcionar en fe, a caminar en fe, abrimos la Biblia todos los días buscando el alimento espiritual, oramos al Señor, confesamos nuestros pecados, hemos sido justificados por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios, porque hay gente que disimula tener paz. Hay personas que están nerviosas, que están cometiendo un delito, están haciendo una cosa y talmente parece que no tiene ningún problema, es pacífico, está en paz, pero es una paz falsa. Lo que está diciendo aquí es que cuando nosotros aceptamos a Cristo por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora sí, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un misterio. Hemos aceptado a Cristo, seguimos siendo pecadores, seguimos siendo culpables de nuestros pecados, pero ahora como hemos aceptado al Señor, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero que hay unos textos más que arrojan todavía más claridad. Vamos a seguir avanzando. Versículo 2. ¿Por quién? Por Cristo, también tenemos entrada por la fe en esta gracia. Esto es una frase muy interesante. Dice que por medio de Cristo tenemos entrada por la fe en esta gracia. Esta palabra, tenemos entrada, tenemos acceso, nos podemos volver a parar sin vergüenzas, sin tristeza, sin sentimientos de culpa. Tenemos entrada, o sea, nos podemos volver a parar. Ustedes recuerdan en la enseñanza parabólica del hijo perdido y el padre amante, el hijo pródigo y el padre amante, el muchacho se va sabiendo que su padre lo ama. Se va despreciando el amor del padre, pero sabiendo que su padre, o sea, es una cuenta bancaria que él tiene, que él sabe que no va a gastar. Es un tesoro que él lleva en su corazón, sabiendo que nadie se lo puede quitar, a tal grado que cuando él se corrompe, pierde todos sus bienes, viviendo perdidamente, y cuando se ve hecho una miseria, apacentando cerdos y comiendo de la comida de los cerdos junto con los cerdos, porque ese es el punto donde Satanás te quiere llevar, pero no te lo dice. Satanás lo tentó a salir de la casa de su padre, donde era un príncipe, donde lo tenía todo, y le mostró algo mejor desconocido. ¿Y cuántos jóvenes
¿Y cuántos matrimonios se destruyen porque alguien se va a lo desconocido porque es algo mejor o debe ser algo mejor? Solo para su vergüenza y su asombro de que todo fue sal y agua y se le desvaneció pronto. Fue lo que le pasó al hijo perdido, el hijo pródigo. Y él se fue, gastó perdidamente, regaló el dinero, porque precisamente el pródigo quiere decir eso, quien todo lo da, quien todo lo suelta. Entonces regaló, tenía mucho, pensó que no se le iba a acabar, pero de donde se saca y no se echa, se acaba, sea la cantidad que sea. Y ahora, cuando él se dio en la peor crisis, en la peor caída, él allí dice, me levantaré y volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya ni soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus jornaleros. Y él estaba seguro, completamente seguro, que su padre por lo menos lo iba a tener como uno de sus jornaleros. Claro, un padre que ama no cuenta las faltas ni suma los gastos. Un padre que ama se siente bien porque estás aquí y punto. Y ustedes saben el resto de la historia, y los que no la han leído, váyanse y lean en la Biblia la parábola del hijo pródigo, van a encontrarla. Ahora, ¿de qué estaba seguro él? De que su padre lo amaba. Incluso se fue seguro de que su padre lo amaba y regresó seguro que su padre lo amaba. Y cuando llegó, su padre lo amaba. Y se lo demostró con creces. Esto es un misterio. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo pecadores, cuando aceptamos a Cristo, seguimos siendo la misma persona, pero ahora tenemos paz? Porque esa deuda, esa culpabilidad, esa ignominia, esa ofensa que le hicimos a Dios, no solamente que Él la pagó con su muerte en la cruz, no solamente que la pagó, sino que nos dio un espíritu de satisfacción, de calma, de paz. No sé cuántos han tenido la dicha de poder decir, pagué mi tarjeta o pagué la deuda que tenía. Y cuando las personas dicen, pagué mi deuda, tienen una paz que tiene respaldo. Es una paz, no es la misma paz que cuando alguien fue y le pagó su deuda. Alguien fue y te pagó tu deuda y tú dices, bueno, ya no tengo la deuda, pero qué vergüenza que alguien tuvo que pagar mi deuda. Dios paga tu deuda y te da una satisfacción y una paz para con Dios que te permite vivir feliz bajo cualquier circunstancia. Es lo que la gente no entiende. La gente cree que la felicidad se va a obtener o por el carro, o por la casa, o por el dinero, o por los negocios, por lo que sea. No, la paz para con Dios es por medio de Jesucristo. Una vez que entiendes que Cristo con su muerte pagó tus pecados y ahora estás libre y tienes paz, ahora tu vida es otra. Es una paz para con Dios, es una paz genuina y total. Mira qué interesante. Por quien también, el versículo 2, repito, tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, aceptamos a Cristo y ahora nos podemos parar. No pararnos con la cara dura. No pararnos de presentado, como dicen algunos. No, nos podemos parar, podemos entrar a la fiesta, porque tenemos entrada. Tenemos la posibilidad de entrar a esta gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? A esta misericordia, a este regalo, a esto que no merezco. Por medio de Él tengo entrada a esta gracia. Es algo hermoso. El amor de Dios se revela de tantas maneras y tenemos entrada a la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora aquí hay una contraposición de ideas. Qué bueno es estar en la fe, estar en la gracia, estar cuando todo está bien. No, pero dice aquí que no solamente aquí, sino que cuando estemos pasando por tribulaciones, cuando estemos pasando por angustias y perplejidades y temor, nos gloriamos en eso también. O sea, nos sirve todo. Estamos bien con la abundancia,
estamos bien con la pobreza, estamos bien con la salud, estamos bien con la enfermedad, porque estamos en la gracia de Cristo, nos sentimos esperando nuestra redención eterna. Dice el versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Cuando enfrentamos una tribulación, enfrentamos una prueba, un reto, un desafío, emocionalmente nos afecta, espiritualmente nos afecta. Sí, pero si nosotros nos mantenemos aún en la prueba, orando, leyendo la Biblia, dando gracias a Dios, esa tribulación que puede ser prolongada el tiempo que Dios quiera, porque ¿qué cosa es la prueba? ¿Qué cosa es la tribulación? ¿No es acaso un proceso de purificación al que Dios nos está sometiendo? ¿Cuántas personas por medio del sufrimiento, por medio de la prueba, depuraron su temperamento, sus caracteres, sus tendencias, sus manías, sus problemas de personalidad, lo depuraron? Porque ahora, después de esa prueba, ahora todo es más sencillo, todo es más práctico, porque se conservó la vida, porque aprendió algo importante. Es importante sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia es una característica de salvados. La paciencia es lo que nos permite sufrir, pasar por el proceso hasta llegar a la purificación. Noten que el ejemplo que siempre pongo de los metales preciosos como el oro, la plata, etc., pasan por un crisol, por una hornaza que se sube la temperatura, se le da fuego al metal, el metal se diluye, se derrite en ese calor tan grande y ahí bota la inmundicia, la escoria, la basura, y esto hace que el metal después sea puro. Pero la persona que hace este trabajo lo hace mirando, atendiendo el horno para que no se pase. De la misma forma, aunque estamos pasando por pruebas, Dios está ahí mirando que el horno no se pase de temperatura. Dios sabe hasta dónde podemos resistir y también sabe todo lo que tiene que sacar de nosotros. Por lo tanto, la prueba va a durar. Hay personas que están pasando por una prueba y dicen, ay Señor, ¿hasta cuándo? La prueba va a durar. Si tú ves que la prueba dura, se demora, se alarga, piensa, todavía me falta basura por soltar. Y piensa en eso siempre para que entiendas el proceso. Es un proceso de justificación, es un proceso de purificación por medio de la tribulación. Dice el apóstol Pablo, aquí estamos bien con eso, pero cuando pasamos por la tribulación también estamos bien, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Y mientras tienes paciencia, el proceso se puede completar en ti y puedes llegar a ser lo que Dios espera que tú seas. Y menos posibilidades tienes de que Satanás invada tu vida, porque cuando Satanás puede invadir, cuando Satanás se puede meter, cuando le permitimos por medio de nuestras impurezas que él se pose. Anda buscando, dice la Biblia, como león rugiente a quien va a devorar. Muy interesante. Versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que la paciencia produce la prueba, puede completarse toda la prueba, y mientras estamos en la prueba tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque en el proceso con Dios, Dios está presente. Cuando tú estás pasando por una tribulación, estás pasando por una prueba, tú vas a sentir que Dios está presente. Tú no estás solo. ¿Por qué la gente llega a desesperarse y a angustiarse en extremo? Porque creen equivocadamente que estás pasando por una prueba porque tú cometiste pecado, porque tú no sirves para nada, porque nadie se interesa en ti, no, tú estás pasando por una prueba porque Dios te está purificando, Dios te quiere santo, Dios te quiere salvar, Dios quiere pasarse la eternidad contigo. Por eso te está pasando por una prueba, porque dice el tema que Dios es santo y solamente los santos pueden vivir en su presencia. O sea, ¿cómo tú crees que Dios, que es santo, que ha preparado una santa ciudad, un lugar donde la dicha es eterna, donde el bien es total, donde la santidad, la dignidad es lo principal ahí?
¿Cómo es posible que llegue al reino de los cielos, a vivir en la santa ciudad, una persona que no está purificada, que no ha sacado todo el pecado o no ha renunciado a todo el pecado? Te vas a sentir mal en el cielo. No, pero ¿cómo? Te vas a sentir mal en el cielo cuando tú estás en un lugar donde todo el mundo tiene una conducta moral, decente, pasiva, santa. Si tú no eres así, estás incómodo, te quieres ir de allí. Dios va a llevar a cada persona al reino de los cielos que haya pasado por un proceso de purificación, de dolor, de angustia, donde se deja toda la escoria del carácter humano. Y eso es muy importante que lo sepas. Y si no te ha pasado, espérate tu prueba que anda por ahí cerca, porque Dios te ama, porque Dios te quiere salvar y no eres ningún santico, no eres ninguna santica. Dios tiene que trabajar contigo. ¿Ok? Dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, esta esperanza no avergüenza. ¿Cuál es la esperanza que avergüenza? El que está esperando a una persona que nunca llegó. El que está esperando un aumento salarial que nunca se lo dieron. El que está esperando que lo tengan en cuenta y que se acuerden de él el día de su cumpleaños y nadie se acordó. Eso es una esperanza que avergüenza. Pasa la vergüenza porque esperaste algo que no se produjo. Pero esta esperanza no avergüenza. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, sentimos que es palabra de Dios, que es la presencia de Dios en nuestra vida y que el Señor no miente y que viene por su iglesia. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Este versículo puede sorprenderte un poco, porque que yo sepa, Cristo murió por su iglesia y salvó su iglesia. Pero no dice aquí que no, que Cristo murió por los impíos. Murió por los impíos. Y si tú entiendes, si yo entiendo que soy dentro del grupo de los impíos, es que yo puedo alcanzar la salvación. Mira, los judíos pensaban que ellos no eran de los impíos, que ellos eran del linaje de Abraham. Y se perdieron la salvación de Cristo como nación. Ahora, individualmente, personalmente, cualquier persona puede aceptar a Cristo. Pero como nación, y yo me sorprendo, he estado en varias iglesias de visita, en algunos lugares he estado que me invitaron a tocar, y el pastor ha predicado que tenemos que volver a judaizar, que tenemos que orar por Israel, que tenemos que unirnos a los judíos, porque los judíos son los que... Y que tenemos que... Hermano, la salvación no es por medio de los judíos, es por medio de la sangre que derramó Jesucristo. Y todo el que cree en Jesucristo será salvo. No hay que judaizar, no hay que pertenecer a ninguna entidad religiosa, ni política, ni social para alcanzar la salvación. Eso es un disparate que no sé de dónde se lo inventaron. Porque dice el texto que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir débiles? Cuando queremos y no podemos. ¿No te ha pasado eso? Con levantarte temprano. Eso quiere decir que es una persona débil. El débil quiere, pero no puede. Si tú quieres y puedes, no eres débil. Cuando aún éramos débiles, que queríamos, pero no podíamos, aún en ese dilema, ya Cristo había muerto por nosotros. Ya estaba preparado el bote de emergencia por si el barco se hundía. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Gloria a Dios por eso. El ser humano se ha creído que por sus obras buenas o porque no es tan malo, tiene una mejor condición delante de Dios. No es así. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La eternidad, la santidad. Nadie es santo. Nadie es eterno. Todas las personas mueren. El más lindo, el más santito, el más muere porque es un pecador. La paga del pecado es muerte. Ahora, el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo. Hay personas que no les gusta que le digan pecador. No,
no, yo no soy pecador, yo soy una persona decente. Sí, eres una persona decente, pero eres un indecente. Potencialmente eres un ladrón, potencialmente eres un drogadicto, potencialmente eres un asesino, porque eres un pecador y puedes reaccionar en todas direcciones como mejor te venga ese día. Somos pecadores, somos impíos. Ahora, lo que pasa es que cuando Cristo nos compró, ahora somos idóneos para ser salvos. Y cuando nos comprometemos con Dios, cuando nos dedicamos a leer la Biblia, cuando aceptamos que tenemos que leer la Biblia, entonces Él va haciendo una regeneración. Y cuando Él va regenerando nuestros caracteres, va cambiando nuestro corazón, como se dice poéticamente, va cambiando nuestro corazón, va transformando nuestros caracteres. Ahora nos es cómodo andar en Cristo, ahora nos es cómodo cantar, nos es cómodo leer la Biblia, nos es cómodo orar, porque Él ha trasplantado, quitó el corazón de piedra y puso un corazón sensible y espiritual. Por eso es que podemos soportar la vida cristiana, porque la vida cristiana es una carga pesada, insoportable para el que no le han cambiado el corazón. Tú no puedes hacer que un niño se porte bien. O sea, ¿qué es para ti que se porte bien? Tienes una visita en la casa. En la visita vinieron varias personas, los adultos están conversando. En la casa hay un niño que tiene 7 años. A los 7 años los niños parece que junto con la sangre les corre pólvora por las venas. Y tú le dices al niño, tienes que portarte bien que viene visita, y lo sientas en una silla. Y le dices, de ahí no te me levantes. Ese niño está sufriendo la peor cosa del mundo. Porque no le puedes decir a él que se siente en una silla y que participe de una conversación de adultos. Eso quiere decir que tienes un grado de inmadurez, un despiste de psicología infantil de los peores, y ese niño lo que está es sufriendo una etapa de abuso. Es insoportable, hasta que el niño al final coge y le da el rabo al perro que pasa, el perro grita y se forma un problema, porque el niño no puede estar tranquilo. Es una naturaleza en movimiento que el adulto no entiende. Los adultos a veces cuando corrigen a los niños se olvidan cuando ellos tenían esa edad. Y cuando tú le preguntas, ellos mismos miran para el cielo y dicen, no, cuando yo tenía esa edad. Entonces, tienes que dejar que el niño sea niño, porque es su naturaleza. Lo mismo pasa, el hombre que está en pecado, no es compatible con la religión, no es compatible con la iglesia, no es compatible con la lectura de la Biblia, no es compatible con la oración. He tenido oportunidades he estado en casas donde casi todos son cristianos, hay un enfermo, pero hay de visita 1 o 2 personas que no son creyentes. Y ellos me han llamado para que ore por el enfermo, algo así, y que tenga una palabra. Y me he visto un aprieto porque veo en aquellas caras un rechazo, una dureza, porque ellos no son compatibles con la santidad, con las cosas espirituales. Y hasta que al final, bueno, tengo que leer la palabra de Dios, y ellos ahí mirando por los lados, como dicen, ¿por dónde me escapo? ¿Por qué ventana me salgo? Porque no son compatibles. Nadie que no haya experimentado un cambio de corazón, una regeneración de parte de Dios, puede soportar la fe, ni la religión, ni la iglesia, ni estar tranquilo. Eso es algo elemental. Ahora, cuando el Señor nos cambia el corazón, o sea, si nosotros aceptamos a Cristo, y eso es un acto de inteligencia, de sabiduría, aceptamos a Cristo, decimos sí, oye, me gustan las cosas de Dios, yo creo que sí, que Dios existe. Ahí empieza la cosa. Y cuando tú comienzas a participar de la adoración, del culto a Dios, de la lectura de la Biblia, entonces Dios toma eso como un acto de voluntad, como que diste el paso al frente, porque Dios no obliga a nadie. Si das el paso al frente, Dios entonces va a comenzar a trabajar por medio de su Espíritu Santo. Por eso dice aquí, por medio del Espíritu que nos ha sido dado, por medio de su Espíritu Santo, Dios va transformando ese corazón rebelde, ese corazón adúltero, ese corazón asesino, ese corazón grosero, en una persona diferente. Cuando tú ves una persona en la iglesia que pasan los años y arrastra el mismo pecado, como la etiqueta que venía de aquel señor que andaba con un bacalao a cuesta, tú ves personas que mantienen la misma conducta, los mismos resabios, los mismos pecados, la misma terquedad por las cosas de Dios, es porque no han podido doblegarse, no han podido confesar sus pecados, no han aceptado a Cristo hasta el punto
de implantarse una naturaleza nueva en su vida. Cuando una persona acepta leer la Biblia, está aceptando que necesita de Dios. No hay acto de humillación, de obediencia más lindo a la vista de Dios que cuando una persona abre la Biblia y se pone a leer. Quiere decir que acepta que necesita un cambio. ¿Quién es el que no puede leer la Biblia? El que tiene una posesión demoníaca tan violenta que no cree, quiere pero no puede. Es un débil. Pero Dios puede salvarlo. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Y esto es una buena noticia. Nosotros debemos pedirle al Señor, Señor, dame ganas para leer la Biblia. Pon en mí el deseo. Señor, impáctame con tu Espíritu Santo. Y dice el versículo, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por nosotros. Él lo hizo bien. Él preparó todo para que el día que quisiéramos ser salvos, estaba la salvación lista. Dice el versículo 7, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, todavía estábamos en pecado, Cristo murió por nosotros. Y aquí hay una contraposición de ideas muy interesante. Dice el apóstol Pablo que algunas personas pudieran morir por un justo. Bueno, y después dice que quizás algunos van a morir por el bueno. ¿Qué diferencia hay entre un justo y un bueno? Aquí hay una enseñanza. Un justo es una persona que se ha justificado por la fe, que cree en Jesucristo, que ama al Señor, que tiene obras piadosas, que vive en santidad. Y un bueno es una persona que no es mala, es bueno. O sea, tenemos la idea clara. Puede ser que alguien muera por un justo, por un líder justo, o por un líder bueno, y la gente va y pelea y lucha y muere en la guerra por el líder justo o el líder bueno. Pero Dios muestra su calidad de amor, su grandeza de amor, que siendo tan pecadores, aún así, Cristo murió por nosotros. O sea, Él compró lo que no servía. He visto películas del tiempo de la esclavitud, de una de las cosas más dolorosas que se ven en las películas que narran el tiempo de la esclavitud. Y cuando se vendían los esclavos, la gente iba como si fueran animales, le abrían la boca, así con las manos sucias, le abrían la boca, revisaban los dientes, los miraban, los paraban desnudos ahí y los miraban, que estuviera bien sano, los mandaban a agacharse, a pararse, ahora lo compraban. Pero había otros esclavos, otras personas que habían sido traídos a vender que tenían un bajísimo precio porque estaban un poco flacos, porque le faltaba un diente, porque tenía algún problema, y ese nadie lo compraba, al final lo remataban. Algo así. Cristo muere por lo que no sirve, por el impío, por el pecador, por el que está hundido en el fango hasta el cuello. Por ese murió Cristo. Ahora nos vemos salvados o nos vemos con un poquito de conocimiento de la palabra, vamos a la iglesia, nos bajamos con la ropita bonita para la iglesia. Sí, Cristo murió por nosotros, amén, aleluya, sí. Como si no los mereciéramos. Hermano, cuando Cristo murió por ti, no valías nada. Y ahora no vales nada. El valor tuyo te lo da Cristo. Tu valor te lo da el Señor. Porque Satanás, si tú le haces caso y le guiñas un ojito y le quieres reír la gracia al diablo, en un minuto Satanás te hace polvo. El hijo pródigo, del aspecto de un príncipe, a la posición de un asqueroso mendigo comiendo sobras de los puercos. Y no le querían dar, porque eso era para los puercos. O sea, Satanás te va llevando hasta que te hace menos importante que un puerco. Pero eso no lo hace en 2 días, él lo va haciendo lentamente. Y tú no te das cuenta que vas bajando del pedestal principesco a la mugre de los cerdos. Dios muestra su amor, que aún en esa condición indigente y sucia, murió por nosotros y nos dio derecho a la vida eterna. No quiere decir, y vamos a aclarar esto, no quiere decir que como Cristo murió en la cruz por nosotros, estamos salvos. No.
Nosotros tenemos derecho a la vida eterna porque Él murió por nosotros. Pero nos toca obedecer, humillarnos, confesar nuestros pecados, reconocernos que somos raza pecaminosa, raza rebelde. Necesitamos justicia, estamos en bancarrota espiritual, tenemos que recibir un cambio, una regeneración, una transformación. Dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que ser transformado. Tú no puedes entrar en la patria celestial con estos caprichos. No puedes entrar a la patria celestial con esos pecados, con esos deseos que a cada rato se suben en tu cabeza y tú los saboreas y los acaricias y te enjuagas la boca con ellos. No. Dios es santo y solamente gente santa, pura, dedicada, lavada por la sangre de Cristo vivirán un día ante su presencia. Y esa condición no se va a adquirir cuando llegas al cielo, no, hermano. Esa condición la tienes que adquirir en esta tierra, en tu diario vivir. Tú te disciplinas, tú te obligas, abres la Biblia, dices, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que buscar de Dios porque me voy a perder con los impíos que no quieren arrepentimiento. Y dice que Dios muestra su amor por nosotros, que siendo esa miseria, murió por nosotros. Nos dio derecho a la vida eterna. O sea, tenemos lo que se llama teológicamente la justicia imputada. Quiere decir la justicia disponible, la justicia a tu alcance, la justificación a tu alcance por medio de Jesucristo. Pero esa justicia no es impartida hasta que el pecador no acepta el derecho a la salvación. Entonces se adjudica la salvación por medio de Jesucristo. Tienes que aceptarlo. ¿Y cómo se acepta? Renunciando al pecado, renunciando al yo, poniendo a Dios en primer lugar. Como dice un refrán por ahí que he visto mucho en Facebook. El que pone todo en las manos de Dios, verá las manos de Dios en todo. Es hora de que el creyente tenga una relación con la persona salvación. Ya sea que te relacionas bien con tu iglesia, con el pastor, con los líderes, con los hermanos que van juntos a la playa, que van juntos a montar kayak, van juntos a pasear. Sí, pero eso no es la cosa. Eso es un club de religiosos, un club de creyentes. Y juntos comen, celebran aniversarios, van de paseo, se van a la playa, se van a los parques. Sí, pero eso es un club. Me estoy refiriendo a la relación con Dios donde reconocemos que somos indignos, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que necesitamos perdón. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si cuando éramos impíos, si cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros, mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, o sea, que hemos aceptado, seremos por Él salvos de la ira. ¿Cuál es la ira? Lo que viene sobre el mundo. Viene la ira de Dios sobre el mundo, impenitente, rebelde y pecador. Pero nosotros hemos aceptado a Jesucristo. Versículo 10, porque si siendo enemigos, mira la contraposición de ideas, qué lindo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, seremos mucho más reconciliados y salvos por su vida. Así que, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, estamos reconciliados con Dios. Aceptaste a Cristo, estás reconciliado con Dios. Ya no temes, ya no estás asustado, ya no estás angustiado, porque estás reconciliado con Dios. Aceptaste a Cristo, eres salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Estamos reconciliados con Dios. Mira, somos pecadores todavía, podemos fallar, podemos pecar, podemos cometer errores, pero volvemos a parar en la fila y decimos, Señor, perdóname, confieso mi pecado, sáname, límpiame, y ahí vamos de nuevo. Y esa actitud constante, perseverante, es la que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Dice,
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Por eso es que cuando nos sentimos salvados, nos sentimos perdonados, nos sentimos con la autoestima bien alta porque el Señor nos ha amado, nos sentimos en paz. Esa es nuestra paz, que estamos reconciliados con Dios. Nuestra paz, nuestra verdadera paz es que estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Entonces vale que activemos una relación con el Señor Jesucristo diaria para mantenernos siempre renovando el contrato de vivir por la eternidad en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, hermano, y que nos despertemos y le saquemos el pie y el interés a las cosas que queremos atrapar de este mundo, porque no sabemos ya en qué momento Cristo va a venir. Las profecías que hemos estado estudiando de Apocalipsis, ahora de Daniel, nos van diciendo punto y coma, día, casi hora en que el Señor va a venir, porque todas las señales que se habían anunciado para el día que el Señor vendrá se han cumplido. ¿Cuándo vendrá el Señor? Cuando Él quiera. Sabemos que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, y se está refiriendo a un poder político, religioso, mundial, y ustedes saben que eso viene por ahí. Así que la iglesia, el creyente, el cristiano, debe mantenerse en obediencia, en humildad y en fidelidad a los sagrados mandamientos de Dios. Que Dios te bendiga mucho y que este mensaje haya podido calar en tu mente, en tu corazón, y sientas que su venida está muy cerca. Vamos a orar. Padre, gracias por la fe en Jesucristo. Gracias porque nos has justificado y nos has dado entrada al reino de la gracia. Pedimos, Señor, tu bendición para todos los que han escuchado este mensaje y que podamos implementar esta enseñanza en nuestras vidas diariamente. Nos ponemos en tus manos y esperamos en tus promesas y en tu bendición, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.